Tiritas para el corazón herido. Es lo que vamos a ver en esta mañana en el texto que nos toca. ¿Tú sabes lo bueno que es tener una esposa que se lastima a menudo? ¿Por qué se abren los ojos así? Pues que te puedes convertir en el vicepresidente de una multinacional estadounidense. Esto le pasó a un hombre llamado Earl Dixon. ¿Sabéis qué inventó este hombre? No, el corazón no. Las tiritas. Por cierto, para aquellos que no seguís de en otros países, curitas. Vale, que aquí nos hace gracia y allá le hace gracia que le digamos tiritas. Pero en todo lo que es Hispanoamérica, o sobre todo allá en el continente americano, son curitas. Curitas para el corazón herido. Bueno, este hombre resulta que trabajaba para la empresa Johnson & Johnson. Estamos hablando del año 1920. Y resulta que su esposa se lastimaba a menudo. Tenía esa falta de virtud. Entonces estaba cocinando, se quemaba. Estaba preparando algo, se cortaba con el cuchillo. Estaba tal, resbalaba, se daba un golpe. Y este hombre estaba cansado literalmente de andar con un trocito de gasa o un trocito de algodón y con esparadrapo y andar siempre así en la mujer. Y un día se le ocurrió y dice, oye, esto de andar siempre así, ¿por qué no inventarse algo? Así que llevó la idea a la empresa y bueno, la verdad que hasta el día de hoy, desde hace 100 años, imagínate los millones y millones de tiritas que se compran, ¿no? Y que son muy cómodas. Pues esto es lo que se inventó este hombre. Ojalá alguien se inventara tiritas para el alma, tiritas para el corazón partido. Pero lo que vamos a ver aquí hoy en este texto son corazones heridos. Ya sabéis un poquito todo el contexto. Pero las palabras que se repiten aquí en estos versículos, te encuentras la palabra tristeza 8 veces en solo unos versículos. Te encuentras con la palabra consolación 7 veces. Estoy hablando de la Reina Valera 60, ¿vale? Te encuentras con la palabra gozo 6 veces. Porque primero es la tristeza y luego viene la consolación y luego viene el gozo. Y ya sabéis el contexto, un gran altercado de un hermano de la iglesia en Corinto con el apóstol Pablo. La iglesia no defiende a Pablo como debiera. Entonces Pablo se va y les envía una carta dura, que como habéis escuchado en alguno de estos mensajes de estos domingos, posiblemente no estaba inspirada por el Espíritu Santo. Por eso no la tenemos. Así que Pablo estaba en Macedonia, rodeado de frutas amargas. Tito lo envía como intermediario, posiblemente para que les lea una carta a Corinto. Iba en plan diplomático. Iba con temor, diciendo, ¿qué va a pasar aquí? A Pablo ya no lo quieren ver delante, vamos a ver si podemos arreglar la situación. Entonces se llega allí y se encuentra con algo maravilloso, y es que la iglesia había cambiado de actitud. Y entonces viene de vuelta Tito con muchas buenas noticias, y Pablo se pone contentísimo. La carta dura que había enviado Pablo produce arrepentimiento en los corintios y entonces luego se produce una reconciliación. Y este es el porqué de la segunda carta a los corintios. Lo que vamos a hacer en esta mañana es leer el texto, pero en 3 partes. ¿Sí? Vamos a leer un texto, vamos a explicar un poquito y así. Así que nos vamos ahí, 2 de Corintios 7, versículos del 2 al 7 vamos a leer. Y lo voy a leer en la versión La Palabra. ¿Sí? Bien. Dice así el apóstol, hacednos un hueco en vuestro corazón. A nadie agraviamos, a nadie arruinamos, a nadie explotamos. Y con esto no pretendo recriminaros,
Pues ya os he dicho que en vida o en muerte os llevo en el corazón. Tengo puesta en vosotros toda mi confianza. Y es tanto el orgullo que siento por vosotros que estoy rebosante de ánimo y de alegría a pesar de todas las penalidades. Cuando llegué a Macedonia tampoco pude disfrutar del más mínimo sosiego. Las tribulaciones me acosaban por doquier, por fuera los conflictos, por dentro el miedo. Pero Dios, que conforta a los humildes, me reanimó también a mí con la presencia de Tito. Y no fue solo su presencia, fue sobre todo el conocer cómo le habíais animado y confortado. Él me habló de vuestra añoranza por verme, de vuestro arrepentimiento, de vuestra preocupación por mí. Esto me hizo todavía más feliz. Bueno, aquí encontramos la primera tirita de la que te quiero hablar en esta mañana, que es la tirita del ánimo. Vivimos en un mundo de malas noticias. Un mundo donde hay grandes profesionales del desánimo. Padres que desaniman a sus hijos. Hijos que desaniman a sus padres. Esposos que desaniman a sus esposas. Profesores que desaniman a sus alumnos. Jefes que desaniman a sus empleados. Médicos que desaniman a sus pacientes. Pero lo peor de todo es encontrar pastores que desaniman a sus congregaciones o hermanos que desaniman a sus pastores. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Hace bastantes años podíamos sintonizar Radio Amistad, ¿os acordáis? Y me acuerdo que mi padre grababa siempre en un cassette. Creo que todos los que estáis aquí deberíais saber lo que es un cassette, ¿eh? O una cinta, grabar en cinta, aunque eso daba pie a algunas bromas, ¿eh? Pero grababa en cassette cuando salían los mensajes bíblicos, que muchos procedían de Estados Unidos, entonces lo grababa en un cassette. Y con el paso de los años pues fue haciendo una colección. Y yo me acuerdo luego de pasarle los cassettes al MP3. Y me quedé con esos mensajes también. Y una vez me llamó la atención una serie de David Jeremiah que se titulaba así: El poder del estímulo. Y dije, wow, hay que escuchar esto. Y entonces en esa serie habla de lo importante que es alentarnos, animarnos unos a otros, porque vivimos en un mundo de desánimo. Y entonces habla lo importante del estímulo en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Y él dice una frase, dice, la iglesia de Jesucristo es el lugar donde el estímulo debe ser la norma. Y esto es lo que intentamos transmitir desde aquí y vosotros hacia nosotros. Entre nosotros, todos, no hay diferencias. No es que porque yo ocupe este lugar y tú estés más abajo, tú eres menos. No, de ninguna manera. Dios nos ha dado dones diferentes y tenemos que funcionar de una forma diferente. Pero entre todos tenemos que animarnos. ¿Cuántas veces te has acercado a un hermano, a una hermana y le has animado? Pero no solo cuando muere un familiar, ¿sabes? No solo cuando vas al tanatorio, sino cuando suena el móvil también. Y decirle, no te preocupes, hermano, no sientas vergüenza, no te pongas colorado, no pasa nada, solo te está escuchando todo el mundo. No hay problema, no hay problema. Son de esas cosas que luego digo, ¿para qué habré dicho eso? Bueno, son las medicaciones que tomamos, nos desinhiben un poco y luego es lo que pasa. ¿Sabéis una cosa? Debemos estimularnos, debemos animarnos los unos a los otros. Y mira lo que le dice Pablo a la congregación. Hacednos un hueco, por favor, en vuestro corazón. Hacednos un hueco. El corazón es el contenedor que más espacio contiene. Pero cuando estamos enfadados con alguien, el corazón entra en modo blindaje.
entra en modo caja de caudales y no deja espacio alguno para esa persona. Si quieres arreglar un problema con otra persona, permite, aunque sea un pequeñito recoveco en tu corazón, para él o para ella. Una de las claves para tener ese hueco en el corazón es orar por esa persona. Pero es difícil, ¿eh? Cuando estás enfadado con alguien o cuando alguien te ha hecho daño, no tienes ganas de orar por esa persona. Y sabes que si oras por esa persona, Dios va a hacer su obra y la vas a perdonar. Pero a veces no queremos orar porque no queremos perdonar. Pero es la mejor forma. En el versículo 3, Pablo dice, os llevo en el corazón. Pablo sí llevaba a la congregación en su corazón. Aunque ellos parece que no le tenían espacio para él sí que lo tenía. Y entonces el ánimo, date cuenta en los versículos 6 y 7, nos dice que es una emoción que se contagia. Porque primero Dios animó a los corintios, después los corintios animaron a Tito y después Tito animó a Pablo. Hay un hombre, pastor, misionero, se llama Jaime Ardiaca. Muchos le conocéis. Él está en el País Vasco. Y él dijo una vez una frase que habría que analizar palabra por palabra, porque hay mucha sabiduría en esta frase. Y él dijo, el desánimo puede llevarnos a la triple A. Apatía, anarquía, apostasía. Hay que pensar esto, ¿eh? Cuando estamos desanimados, eso nos puede llevar a la apatía, en primer lugar. ¿Por qué voy a la iglesia? Total, no se fijan en mí. Total, no me hacen mucho caso. No me llamaron cuando tenían que llamarme. Hoy me quedo en cama. La apatía. Y al siguiente domingo ya menos ganas todavía. Y después de la apatía comienza la anarquía. ¿Sabes qué es? Sí, tú predicas, sí, predica. Tú predica que no estuviste ahí cuando tenías que estar. Y después empieza, ¿te das cuenta? A hablar mal. Sí. Y luego si puedes encontrar algunos hermanos que también te secundan, a ti también te pasó. Y entonces ya empieza un problema de fondo en la iglesia. Y eso, ¿sabes dónde termina? En la apostasía. No voy a la iglesia. Puedo tener mi vida cristiana perfectamente en casa. ¿Para qué necesito esa panda de hipócritas? Hay personas que piensan así. Y hay personas que piensan que si van a la iglesia, están siendo hipócritas también. Y piensan que se puede vivir la vida cristiana en casa. No es posible vivir la vida cristiana sin congregarte, a menos que estés enfermo. Claro, no somos una iglesia perfecta, no la hay. Claro que hay a veces hipocresía, claro que hay a veces personas que no hacemos lo que se debería hacer, claro que a veces fallamos, claro que sí. Pero lo peor que puedes hacer es apostatar y decir, no vale la pena. Y esto es lo que estaba sucediendo también ahí. El desánimo llevó a toda esta gente a estar en contra del liderazgo de la iglesia. Y fíjate que el ánimo viene casi siempre por medio de una persona. Ahora, ¿cómo puedo dar ánimo a los demás? ¿Cómo puedo dar ánimo? Pues mira, puedo escribir una carta a alguien, aunque ahora ya no se lleva esto, pero puedes mandar un mensaje, un WhatsApp, una llamada telefónica, puedes acercarte y decirle unas palabras, puedes comprar un pequeño regalito, sea a quien sea, no importa si es en tu familia o si es en la iglesia,
pero a veces damos por sentadas ciertas cosas. Y nos imaginamos que todos los hermanos y hermanas que tienen un ministerio en la congregación, pues siempre están felices y animados y en victoria. ¿Y cuándo te acercaste a alguien a decirle, cómo me bendijo hoy, cómo llevaste la alabanza? ¿Cómo me bendijo hoy? ¡Wow! ¿Cómo tocaste hoy la guitarra? Y esos ojos cerrados y que disfrutabas de la alabanza. ¿Cómo me bendijo eso? Y el mensaje que diste. Y qué humildad, qué forma de repartir los símbolos, ¿sabes? No sé, imagínate cosas. ¿Cómo puedes animar a la gente? Porque aquí todos intentamos poner la careta del todo va bien, pero a veces no va bien. Tenemos una sonrisa por fuera y lloramos por dentro. Y no todos tienen un discernimiento para notar que nuestros hermanos no están bien. El ánimo, cuánto necesitamos animarnos unos a otros a seguir adelante en la vida cristiana. Vamos a leer la segunda parte, ¿os parece? Vamos al versículo 8. Versículo 8 al 11. No me pesa haberos causado tristeza con mi carta. Hubo sí un momento en que lo sentí, al darme cuenta de que aquella carta os entristeció, aunque solo fuera por breve tiempo. Pero ahora me alegro no de haberos entristecido, sino de que esa tristeza haya servido para que cambiéis de actitud. Como fue una tristeza querida por Dios, ningún daño habéis recibido de nosotros. Y es que si la tristeza está en conformidad con la voluntad de Dios, produce un saludable cambio de actitud del que no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza producida por el mundo ocasiona la muerte. Fijaos, en efecto, en los frutos que esa tristeza, conforme a la voluntad de Dios, ha producido en vosotros. ¿Qué forma de preocuparos, de presentar excusas, de sentiros indignados por lo sucedido y al mismo tiempo asustados? Qué añoranza por verme, qué interés por resolver el asunto, qué impaciencia por hacer justicia. Habéis demostrado hasta donde es posible que no sois culpables de lo sucedido. Y qué forma de hablar, ¿verdad? La del apóstol Pablo. Bueno, aquí nos encontramos con una tirita que es la tirita de la disciplina. Qué poco nos gusta eso. Pero cuánto lo necesitamos. Estuve pensando, ¿cómo le voy a llamar? La tirita de la disciplina, la tirita del castigo, la tirita del amor, que también engloba eso. Porque ahora hay toda una corriente en cuanto a la educación positiva. Y es verdad que podemos aprender muchas cosas de esto. Al niño no hay por qué darle una disciplina física, no hay por qué darle una zurra, no hay por qué hablarle en mal tono, no hay por qué decir aquí mando yo y tú haces. Es verdad, hay muchas cosas que aprender, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto no hace falta un pequeño castigo, un límite? Me imagino que aquellos que estáis a favor de esta educación, que cada vez salen más libros de todo esto, también estaréis de acuerdo con poner límites a los niños, ¿no? Y es que los límites comienzan en el hogar. Y si no ponemos límites a nuestros hijos, debido a la bestia terrible que llevamos dentro, que se llama pecado, nos convertimos en tiranos. Date cuenta que hay muchas personas que no creen que nacemos en pecado. Hablan de que es todo causa de la sociedad y de la cultura. Es decir, un niño nace bueno y debido al lugar en el que vive se transforma en malo. Ahora, yo entiendo que eso no es lo que dice la Biblia. Un niño nace malo, pero ese bebé tan pequeño, sí, es un terrible pecador. Y como no le pongas límites, en casa, cuando tengas 6, 7, 8 años en el colegio, vas a ver lo que pasa con los profesores.
siempre hablamos de lo mismo, ¿no? En nuestra época, hace 30 años, 35, 40, no tantos, ¿no? Íbamos al colegio y como hubiese una queja del profesor, bueno, al llegar a casa, y había vecinos que escuchando ya que ya le estaban pegando al niño, ya le daban al niño suyo. Decía, seguro que tú estabas también en el medio. Esto es el colmo ya, ¿no? Pero bueno, era así la forma de vivir. Uno siempre dice, y no me quedó ningún trauma de aquellas cosas. Bueno, tal vez sí, tal vez no. Pero el tema es que si no se ponen límites, luego vienen los problemas. Y ahora es totalmente al contrario. Pobre de un profesor o profesora que le va al padre diciendo, mira que tu hijo, ¿cómo? Y luego eso sigue la vida y viene el instituto y viene la universidad y viene la vida civil y viene la iglesia. Y si no aprendemos el principio de autoridad y de los límites en el hogar, luego vamos a tener problemas. Cuando hablo del principio de autoridad, no me refiero a que aquí mando yo, sino a un orden establecido. Tampoco diremos de jerarquías en la familia, pero un padre es un padre y un hijo es un hijo, y no son iguales. Y un policía es un policía y yo soy un civil y no soy igual cuando cada uno desempeña su función. Es decir, tiene que haber un respeto. Tiene que haber un respeto a la autoridad y tiene que haber unos límites. Si no, ¿qué sería este mundo? Entonces, aquí encontramos una tirita muy importante, que esto sí quedaría para mucho tiempo. ¿Y qué es esta tirita de la disciplina? La carta que había enviado Pablo era una carta dura, pero tenía razón. La Iglesia no es una asociación, no es un partido político, no es una comunidad de vecinos, no es un pasatiempo, no es un bar. No es que yo voy o hago o vivo como quiero, porque no es así. La Iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y el cuerpo de Cristo, mientras estuvo en la tierra, ¿cuántas veces pecó? Nunca. Jesús nunca pecó, su cuerpo nunca pecó. Y hoy en día su cuerpo en la tierra, que somos tú y yo, hablando espiritualmente, no debemos pecar. No debemos pecar. Porque estamos representando a Cristo. Ahora que tú y yo creemos en Él, que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, somos miembros cada uno de ese cuerpo. La persona que había pecado en Corinto lo había hecho gravemente. Y Pablo, como pastor, tiene que tomar medidas disciplinarias. ¿Pero qué significa eso de la disciplina? ¿Significa que hay que hacer sufrir al hermano porque pecó, aún por encima de lo que todo está llevando? No, significa sacarle una tarjeta amarilla y decirle, hey, esa falta en el partido de la vida cristiana, no. Cada cristiano, cada uno de nosotros, todos los que estáis aquí que sois cristianos, cuando veis a un hermano o una hermana que ha cometido una falta, no lo pienses dos veces. Reúne todo el amor que puedas de tu corazón y dile, porque te quiero, tarjeta amarilla. Oye, por favor, sacádmela a mí también, ¿eh? De hecho, yo creo que después de este mensaje ya estoy pensando, ¿dije alguna cosa? ¿Alguno me va a sacar una tarjeta amarilla por ahí? Sí. Todos ofendemos muchas veces. Pero cuando estamos cometiendo un pecado que afecta al testimonio de la Iglesia, una persona que dice soy cristiana y estoy viviendo como un no cristiano, no. Se saca la tarjeta amarilla. Es una amonestación con amor para frenar esas entradas a lo brusco donde clavas los tacos de tu bota donde no debías. Solo son para pisar el suelo. Pero no podemos confundir el pecado
con los gustos personales. Porque a veces decimos, pues entonces yo al próximo que vea pecando ya le voy a sacar una tarjeta amarilla. Le voy a decir, ¡hey, che, estás pecando! Y los gustos personales a veces tienen que ver con cosas tan sencillas como tatuajes, piercing, pendientes, formas diferentes de vestir, pelo largo en los hombres. Y algunos diréis, pues no estoy de acuerdo contigo. Pues muy bien, me parece muy bien. Así tiene que ser. Pero hay que pensar, ¿qué dice la Biblia claramente qué es pecado y qué no lo es? Porque si no estaríamos todo el día diciendo, hey, esa falda, hey, ese pantalón, oye, ¿y qué estaríamos todo el día sacándonos tarjetas amarillas por cosas que creemos que son pecado? Cuidado con los gustos personales, con la música no cristiana, con cosas que nos parecen algo que puede ser terrible y realmente no lo es. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Ahora, según la cultura en la que vives, debes adaptarte a esas normas sociales, que de no cumplirlas sí podrían ser un mal testimonio. Aquí, por ejemplo, lo que a veces hablamos sobre el vino. No tenemos ningún problema aquí con beber alcohol. Ahora, si yo me acerco a uno de vuestros países, en Sudamérica, Centroamérica, a mí no se me ocurriría jamás llegar y deciros, hermanos, hay que beber vino, que la Biblia dice que no hay ningún problema. ¿Es verdad? algunos aquí que sois de otros países se ríen, ¿no? Claro, porque en aquella cultura tomar alcohol así de claro es pecado. Porque lo dice la Biblia. No. Porque es la cultura. Pero hay que aprender a respetarnos. ¿Sí? Entonces, como eso, pues son otras muchas cosas en las cuales podemos hablar de lo que es pecado y lo que no. Pero mira, la disciplina es importante. Mira lo que dice Job capítulo 5, versículo 17 y 18. Job 5, 17 y 18. Lo voy a leer en la Reina Valera 60, ¿vale? He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos ponen la tirita. Esto es una teología no completa del bien y del mal. Porque, ¿acaso el mal viene de Dios? No. Pero, ¿quién es en última instancia el soberano de todo y quien lo permite? Dios. En el Antiguo Testamento se creía que tanto lo bueno y lo malo venían de Dios. Pero luego, a medida que estudias toda la teología que se va revelando progresivamente en la Biblia, llegas a comprender realmente quién era aquel ángel que aparece en Job, que siempre hablamos de él como Satanás, pero todavía esa teología la vamos a entender al final de la Biblia. Igual que la serpiente de Génesis 3. Decimos, ¿ves Satanás? Bueno, ahí no dice que era Satanás. Eso lo vamos a comprender después. Entonces hay toda una serie de cosas en cuanto al bien y el mal que lo vamos a comprender a medida que estudiamos la Biblia. Pero a fin de cuentas Dios permite cosas heridas en nuestra vida, a veces el castigo, es decir, la disciplina porque me he equivocado, porque he hecho algo mal, y Dios, como un padre que me ama, intenta corregir eso. Siempre la disciplina debe ser con amor, siempre, absolutamente siempre, con el propósito de restaurar. Ahora, aquí encontramos algo también curioso, y es que hay dos tipos de tristeza. Porque Pablo dice ahí que hay una tristeza que causa Dios, que lleva a la salvación o a la sanidad, y hay otra tristeza que causa el mundo, que te lleva a la muerte. Y estas son dos palabras que aparecen en el griego, pero no aparecen en castellano. Por ejemplo, la palabra arrepentimiento
Nosotros solo tenemos una. Me arrepiento tanto de mis pecados como me arrepiento de haber dicho algo incorrecto. Uso el mismo verbo, arrepentirse. Pero en el griego hay dos palabras. Hay una palabra que es metanoia, que es un cambio de mente, es un giro en la vida, una reversión. Esa es el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo y que te lleva a una transformación. Ese es el arrepentimiento salvífico, donde tú das media vuelta y vuelves a Dios. Es la metanoia. Pero hay otra palabra que se llama metamelomai, que significa simplemente un remordimiento o un lamento. ¿Sabéis a quién le sucedió esto? A Judas Iscariote. Si tú lees, por ejemplo, Mateo 27, versículo 3, os lo voy a leer. Mateo 27, versículo 3, creo que conocéis la historia. Pensando Judas que su maestro iba a hacer un milagro para liberarse de la opresión romana, él, como sabéis, siempre fue un avaricioso. Siempre fue el que sustraía de la bolsa, siempre queriendo sacar beneficio de las ofrendas que se usaban para la evangelización con Jesús y los discípulos, etcétera, etcétera. Entonces dice, mira, yo me llevo 30 monedas de plata, como Jesús vino para liberarnos de la opresión romana, él va a ser el rey, luego él se deshace de todos y yo me gané 30 piezas de plata. Era listo, ¿eh? No era tonto Judas, era muy listo. Pero nunca él pensó que Jesús se iba a dejar ser apresado y ser llevado a la cruz. Dice Mateo 27:3, entonces Judas, el que había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata en el templo y salió y fue y se ahorcó. Qué triste, ¿verdad? Esa palabra que aparece ahí, arrepentido, no significa que él se salvó. Porque la palabra que aparece en griego es metamelomai, no es metanoia. Por eso, aunque digáis, ¿para qué sirve el griego? Pues sí que sirve. Porque la teología que hacemos de la Biblia proviene de ahí. Entonces, este hombre terminó su vida con una tristeza de muerte, de decir, oh, lo que he hecho, y se suicidó. Muy triste, muy, muy triste. Entonces aquí cuando Pablo les dice a los corintios que esa tristeza, es decir, cuando el Espíritu de Dios está obrando y nos arrepentimos y cambiamos, es algo que trae sanidad, que trae vida. Pero cuando es esa tristeza profunda del sentirse que he cometido algo y son remordimientos y lamentos continuos, cuando no soportas semejante dolor, al final, pues te quitas la vida. Y aquí sería otro tema. A veces hay preguntas que hacen los jóvenes en reuniones de jóvenes o mesas redondas o estas cosas. ¿Puede un creyente suicidarse? Menudo tema. Déjame decirte algo. No hay absolutamente ni una sola persona, ni hubo ni habrá en toda la historia del mundo, que se suicide y que no tenga un problema en su mente. ¿Vale? Porque el ser humano no está hecho para ir contra sí mismo. Siempre, siempre, siempre que hay un intento de suicidio es porque el dolor que experimenta esa persona es tan grande,
que él no tiene otra alternativa que decir, no puedo, tengo que terminar con el dolor. ¿Cómo? Me quito la vida. Y eso es porque la mente no funciona correctamente. Una persona que piensa normal, que no tiene un problema, que no está en una grave depresión o lo que sea, nunca pensará así. ¿Puede un creyente suicidarse? Lo siento, sí. Sé que muchos tal vez no estéis de acuerdo conmigo. ¿Puede una persona salva quitarse la vida? Sí. Si tiene un problema mental que no es capaz de superar. Cosas para pensar. Esto te lo puede decir cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra cristiano y también no cristiano. Porque cuando alguien quiere suicidarse, lo que quiere matar es el dolor, no es a sí mismo, pero no le queda otra alternativa. Por supuesto, una persona cristiana debiera luchar y tener la esperanza y tal, pero cuando la mente no regula como debe regular, eso puede suceder. Y conocemos personas creyentes que se han suicidado. Son temas muy complicados, pero así son. Y quiere el Señor librarnos de todo esto. Ahora, lo que el Espíritu de Dios produjo en el corazón de los corintios fue arrepentimiento, para salvación, para cambiar. Así que esa disciplina llevó a la Iglesia a la sanidad espiritual y emocional. Mira, toda gangrena comienza con una pequeña herida. Si la puedes curar con una tirita, ¿para qué vas a dejar que se infecte y eso luego pueda hacer que todo el cuerpo esté en peligro? Cuando hay un pequeño pecado en nuestra vida, seamos valientes, curemos, pongamos una tirita, dejamos que otros nos saquen la tarjeta amarilla, porque lo hacen por amor. Porque cuando un miembro sufre, dice la Biblia, todo el cuerpo sufre. Así que no seas tan necio y orgulloso que acabes poniendo en juego la salud de todo el cuerpo cuando hay un problema en tu vida. Y vamos a hacer la tercera lectura. Versículos 12 a 16. Si pues os escribí aquella carta, no fue tanto por el que causó la ofensa o por el que la recibió, cuanto por brindaros la oportunidad de descubrir, por vosotros mismos y en presencia de Dios, hasta dónde llegaba vuestro interés por mí. Esto es lo que me ha llenado de consuelo. Pero mucho más que mi propio consuelo, lo que me hace rebosar de alegría es ver a Tito íntimamente contento y reconfortado por el trato recibido de todos vosotros. Le dije que estaba orgulloso de vosotros y no me habéis dejado en mal lugar. Al contrario, lo mismo que no me privé de deciros toda la verdad, también los elogios que hice a Tito con respecto a vosotros han resultado verdaderos. Cada vez que recuerda el profundo respeto con que lo acogisteis y la atención que todos le prestasteis, crece más y más el cariño que os tiene. Qué alegría para mí poder contar siempre con vosotros. Y esta última tirita es la tirita de la restauración. A veces estamos con la tirita de la tristeza y a veces viene la tirita de la disciplina, pero es necesario que todo eso lleve a la restauración final. Y en esta congregación tenemos grandes restauradores. Si le preguntamos a Ángel y Sofía que nos muestren el antes y el después de un mueble, vamos a decir, ¡wow! Si le preguntamos a Fernando, a Jenny, a Timoteo, el antes y después de una dentadura, diremos, ¡wow! Si le preguntamos a Marta y Sam el antes y un después de unos niños, y decimos, ¡wow! Ahora, el gran especialista en la restauración en esta congregación es el Espíritu Santo. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios y Dios me va a mostrar una foto y me va a decir, mira Abraham, este eras tú antes y este eres tú hoy. Y yo diré,
No, yo no era así, ¿eh? Sí, sí que eras así. Y este tampoco soy yo hoy. Sí, sí, así eres hoy. Es lo que el Señor hace, es la restauración. El diablo quiso destruir la congregación de Corinto, la dejó sucia, en pecado, en confusión, pero así como el Espíritu de Dios se movía en el Génesis sobre el caos y sobre aquel abismo para crear vida, hizo lo mismo en Corinto y sigue haciendo lo mismo hoy. El momento de la historia humana donde más corazones heridos se juntaron en un mismo lugar fue en la cruz del Calvario. Y allí el Hijo de Dios cargó sobre su cuerpo mi pecado, el tuyo y el de todos los seres humanos desde Adán hasta el fin del mundo. Y desde aquel lugar de muerte siguen saliendo hoy tiritas para curar corazones heridos, que perdonan, que ofrecen vida a todo aquel que cree. ¿Tienes el corazón herido? ¿Tienes el corazón partido? Ven a Jesús y deja que Él te sane. La esposa de Earl Dixon se lastimaba a menudo, pero la esposa de Cristo también nos lastimamos a menudo. Y el Señor siempre tiene que andar poniendo curitas, la curita del perdón y la tirita de la gracia y la tirita de la esperanza. Y mientras Él no viene a buscarnos, nos va curando así, con su Espíritu Santo, poco a poco. Pero va a llegar un día en el que ya nunca más su esposa tenga mancha, ni arruga, ni herida. Ya no va a haber tiritas, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad. Porque la salvación se habrá completado. A mí me gustaría pediros algo en esta mañana. Aquí en la mesa hay un montón de tiritas y hay un rotulador. Yo no sé cuál es tu herida en esta mañana. Voy a pedir que alguien venga para tocar un poco de música que nos pueda ayudar. Pero yo te invito a que te acerques y que cojas una tirita y que escribas una palabra que resuma lo que te está pasando. Algo. No sé lo que te puede estar doliendo. Puede ser que todavía no tienes a Cristo como Salvador de tu vida. No sabes lo que es la esperanza, la vida eterna. Puede ser un problema en casa, en la familia, en el trabajo, no lo sé. Y no sientas vergüenza porque todos los que estamos aquí, de alguna o de otra forma, tenemos el corazón roto. Así que yo te invito, acércate, abre la tirita, escribe ahí lo que quieras y luego lo puedes pegar en tu Biblia o no pegarlo, llevarlo en la Biblia y orar por eso, porque Dios sigue sanando corazones heridos. Adelante, hermanos. Aprovecha esta oportunidad en esta mañana para curar esa herida. Sé valiente, levántate de ahí donde estás y dile: Dios, sáname.
Aquellos que estáis en vuestra casa, que no podéis acercaros aquí ahora, podéis elevar una oración también y decirle a Dios: Señor, esta es la herida que tengo. Mi corazón está roto. Te pido, Señor, que vengas a mi vida y que me sanes. Y no solo quiero una tirita, quiero que me cures, quiero que transformes mi vida. Padre, te pedimos en esta mañana que tú, a través de tu Espíritu Santo, puedas seguir obrando en los corazones de las personas. Mientras ellos se van acercando y poniendo a los pies de la cruz ese corazón roto. Tú eres especialista en imposible, Señor. Tú eres el gran restaurador. Perdónanos también, Señor, como iglesia, como creyentes individuales, el pecado en nuestras vidas. No queremos que afecte al cuerpo de Cristo. Queremos venir delante de ti para darte gracias por tu palabra. Gracias por la obra de Cristo y gracias por la esperanza que tenemos firme y sólida de que Él volverá a buscarnos, de que nos hará su esposa y de que gozaremos para siempre con Él por toda la eternidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dejar aquí las tiritas y el rotulador, y si alguno después, al acabar el culto, quiere, de forma que no le vean tanto, pues acercarse con libertad. O si tienes alguna cosa, necesitas consejo, necesitas un abrazo, lo que sea, acércate a algunos de nosotros que estamos para servirte. Muchas gracias.